Usted está escuchando Tardes de Bendición con Juan Ramón y el pastor Daniel Cruz. Claro que sí, hermanos, amigos, espero que usted esté sintonizando, ¿verdad? Tardes de Bendición en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Nosotros le queremos decir que lo amamos, lo bendecimos, le damos la bienvenida, ¿verdad? También nuevamente a nuestro querido pastor Daniel Cruz, porque ha llegado un momento donde la mesa está servida y vamos a escuchar palabra de Dios. Pastor, una hermana estaba saludándolo, ¿verdad? Estaba saludándonos acá y estaba pidiendo una palabra, cómo poder perdonar, pastor. Sí, bueno, vamos a entrar a hablar de un tema muy bonito que es de la gracia del Señor, del perdón, ¿verdad? Donde Dios nos perdona y Él nos enseñó en la cruz, el mensaje de la cruz es perdón, cómo poder perdonar a nuestros enemigos, cómo poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Jesús pudo perdonar a aquellos que se estaban burlando de Él, aquellos que lo estaban crucificando. Él pudo elevar una oración de intercesión. Y si Jesús lo hizo, también lo hicieron otros discípulos como Esteban, donde pudieron perdonar a los que los ofendían. No podemos olvidar quién nos ofende, pero sí podemos perdonar para que pueda sanar nuestro corazón. Dios obra en nuestras vidas cuando nosotros perdonamos. Nunca se te va a olvidar quién te hizo daño, quién fue el que se cruzó en tu camino y te hizo ese daño, pero lo lindo que hace Dios es que sana tu corazón, que cuando tú ves a esa persona, tú ya no sientes dolor, no sientes rencor por esa persona, sino que Dios pone amor dentro de ti. Dios sana esa herida donde ya no te duele. Tú sientes misericordia y puedes perdonar. Claro que sí, qué poderoso mensaje, por supuesto, ¿verdad? Dios es el único que, ¿verdad?, cambia nuestros corazones, nuestra actitud, pastor, y nos hace, ¿verdad?, que nosotros podamos perdonar y olvidar, pastor. Sí, si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, en la humanidad, no lo vamos a lograr. Siempre va a estar esa herida, siempre va a haber rencor, pero cuando dejamos que la gracia de Dios, Dios obra en nuestras vidas, en Él nosotros lo podemos lograr. Él es el experto, el que puede sanar nuestras heridas. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que, como le digo, que es un tema muy importante en la Sagrada Escritura, acerca de la gracia del Señor. El título de este tema es Alcanzados por su gracia. Qué hermoso. Ya que todos los que somos salvos hemos sido alcanzados por esa gracia tan infinita, esa gracia tan abundante, tan preciosa, que es el corazón de Dios, que se manifiesta hacia nosotros con ese gran amor, dándonos su único Hijo a morir por cada uno de nosotros. Hay un cuadro en la palabra del Señor que está en Lucas, capítulo 19. Desde el verso 1 en adelante usted lo puede leer, que es maravilloso este cuadro, cuando encontramos la vida de Zaqueo, un hombre pecador, un hombre que el pueblo mismo odiaba porque era un hombre que era recaudador de impuestos, tenía un papel, un trabajo no muy agradable, porque era el que cobraba, y a nadie le gusta que le cobren. Entonces ese hombre así es, pastor, era como un agente del IRS, ese hombre, no andaba jugando, este hombre no le importaba, él era tremendo. Pero, sabes, un día la gracia del Señor lo encontró, llegó a su casa, y la vida de Zaqueo fue transformada por completo, porque cuando la gracia de Dios llega a la vida de un ser humano, es transformado. Y quiero leerles el último versículo que está en este capítulo 19, en el versículo 10. En el versículo 10 quiero leerles. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Poderoso. Lindo es el Señor. Desde el verso 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Zaqueo era un hombre pecador, era un hombre como usted, como yo, que somos pecadores porque no hay ningún justo, sino todos somos pecadores. La diferencia es que algunos ya hemos sido alcanzados por esa gracia infinita, por esa gracia maravillosa, y ahora nosotros podemos decir, soy un hijo de Dios. Yo quiero decirle que somos una iglesia cristiana que creemos en la gracia del Señor, creemos en la importancia de la gracia de Dios. Este es el tema central de todo el Nuevo Testamento y que tiene
que ver con ese acto soberano de Dios por el que entrega a su Hijo inocente en la cruz del Calvario para morir por los pecadores. Fue por los pecadores que Jesucristo, Juan Ramón, vino a morir, y para declararnos a cada uno de nosotros justos delante de Él, ya que por su muerte, por su sacrificio, cuando nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, Él nos declara justos, salvos delante del Señor, Juan Ramón. Claro que sí, claro que sí. Hermano, amigo, tú que estás en casa, espero que te estés gozando con este mensaje. La gracia del Señor es grande. Grande es su misericordia sobre cada uno de nosotros. Abre tu corazón y deja que Él entre a tu vida, porque el Señor quiere bendecirte en esta tarde. No estés distraído en otra cosa, ponle atención al mensaje y escucha la gracia que tiene Dios sobre cada uno de nosotros. Claro que sí. Entonces Él nos declara justo, abriéndonos la puerta del corazón y del cielo. Nosotros no merecíamos eso. No lo merecíamos. No calificábamos y nunca lo haremos. Pero Él, en su abundancia de su amor, nos dio a su Hijo para hacer la paz con nosotros. ¡Qué bendición! Pasó por encima nuestros pecados, Juan Ramón, pasó por encima esas ofensas que nosotros hemos hecho delante de Dios, y le puso precio a esos pecados. Wow. Su propio Hijo lo entregó, pero también lo levantó de entre los muertos, y ahora nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús, porque Cristo es el único que puede darnos vida eterna, ya que Él resucitó de entre los muertos, Él arrebató las llaves, y ese triunfo es mi triunfo también, porque en Él un día yo voy a ver su rostro, yo voy a ver su gloria, porque en Él voy a resucitar o voy a ser transformado si Cristo viene. Claro. Qué maravilloso lo que nosotros encontramos a través de la gracia del Señor. Nadie de nosotros, usted que me está escuchando, ha hecho nada para ganar ese favor, para ganar esa gracia, esa salvación. Nadie puede hacer nada, simplemente, humildemente tenemos que decir: lo que tú hiciste, Señor, yo lo creo y yo lo recibo, y en este momento tú y yo somos declarados, perdonados, justos, la deuda está a pago, y Él nos declara hijos de Dios. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros recibimos ese sacrificio, pero nadie puede hacer nada. Ahora, esta gracia no es gratis, no es barata, costó la sangre de Cristo, aunque para nosotros es gratis. Por eso Pablo dice: no es de ustedes, es un don de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. ¿Ok? Y esto, ¿sabes qué, Juan Ramón? Es a veces humillante para nuestra humanidad, para la carne. ¿Por qué? Porque no podemos ganarla nosotros. Y nos encantaría ganarla. Claro. Porque el hombre siempre anda buscando ganar puntos o tratar él de ganarse esa salvación, pero es simplemente recibiendo a Jesucristo que nosotros recibimos esa vida eterna, esa salvación. Eso sí es, pastor. Qué alto precio tuvo que pagar Dios mandando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, pastor. Uh-huh. Es grande la gracia de Dios sobre nosotros porque nos ama. Yo no sé por qué a veces nosotros actuamos de una manera como que no nos damos cuenta. Duele cuando un hijo de uno se golpea, y mandarlo a morir, derramar su sangre de la manera que Jesucristo lo hizo por cada uno de nosotros, yo creo que nadie lo haría, pastor. Así es, y ese es el amor que Dios nos muestra. Siendo nosotros aún pecadores, no lo merecíamos, éramos traidores, éramos pecadores delante de Dios, y Él nos amó de tal manera que entregó a su único Hijo por nosotros. Wow. Por amor, simplemente tenemos, por eso digo, que el ser humano siempre trata él de acercarse a Dios, buscando formas cómo acercarse, y a veces uno, si le pregunta a una persona ¿por qué crees que Dios te ama?, hacen una lista: porque me porto bien, porque no hago mal a nadie,
porque esto y lo otro, y sacan una lista muy grande. ¿Sabes qué? Dios te amó siendo aún pecador, dice la Biblia, siendo aún pecadores nosotros. Cristo Jesús, bendito Dios, murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. No lo merecíamos. Él lo hizo por amor a nosotros. Wow. Yo siempre lo digo, Dios no nos ama porque somos valiosos porque Dios nos ama. El que le da valor a tu vida se llama Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario. Ahora, no podemos hacer nada nosotros para ganar esa salvación, pero Dios estableció obras. La Biblia dice que Dios dejó obras para que nosotros caminemos en ella, y Dios nos dirige a través de la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, a que caminemos en ese camino de obediencia. Él nos enseña a que tenemos que perdonar, Él nos enseña a que tenemos que amar. Esas cosas no las va a hacer Dios. La gracia de Dios es gratis, la salvación, pero después de que somos salvos, después de que recibimos nosotros ese perdón por esa gracia, nosotros tenemos que caminar en esa obediencia a lo que la palabra nos dice. Tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos sido perdonados, si nosotros hemos recibido, porque hay algo maravilloso aquí, Juan Ramón, si la gracia es un don inmerecido, deberíamos de vivir siempre agradecidos nosotros, porque alguien, sin nosotros merecerlo, murió por nosotros. Alguien, sin nosotros merecerlo, nos amó tanto, amén, que envió a su único hijo a morir en una cruz. Gloria a Dios. Nosotros deberíamos de vivir gritando, manifestando esa gratitud delante de Dios. Deberíamos de otorgarle a los demás de la misericordia que nosotros hemos tenido, de esa gracia, de ese favor, porque a veces nosotros somos egoístas. Se nos olvida de que Dios un día a nosotros nos perdonó siendo aún pecadores nosotros. Y a veces nosotros rechazamos, porque, ¿sabes? Cuando examinamos bien lo que es la gracia de Dios, nos damos cuenta que la gracia de Dios nos recibió siendo aún nosotros pecadores, siendo aún malos. La gracia de Dios nos dejó entrar en la presencia de Dios. Y a veces nosotros, cuando una persona no se viste como nosotros, no habla como yo, no es como yo, a veces lo rechazamos, nos apartamos y nos creemos santos, nos creemos como que ya estuviéramos con alas allá en el cielo. ¿Sabe qué? Usted es un pecador perdonado. Y bendito esa Jesús. gracia que obró en su vida, siendo usted aún pecador, siendo aún malo, esa misma gracia puede obrar en la vida de esa persona también. Poderoso Cristo. Así es nuestro Dios, poderoso es Él. Pastor, Él estando ahí en esa cruz crucificado, todavía le dice al Padre que nos perdone, porque no sabemos lo que hacemos. Qué grande es el amor de Él. Qué grande, sabiendo que lo venían apedrando, tal vez escupiendo, le venían pegando con el látigo, le metieron una lanza en su costado y Él todavía tiene palabras para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo que uno, con una pedrada que le tiren, uno se regresa y le avienta dos más, pastor. Así somos los seres humanos, lamentablemente, pero el Señor no fue así. Él nos declaró justos, siendo aún nosotros culpables, siendo aún nosotros pecadores. Él decidió amarnos, decidió perdonarnos, decidió darnos a su Hijo para que muriese por nosotros y darnos esa vida eterna en Cristo Jesús, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él te ama no por lo que tú eres, no por las cosas que tú hagas, sino porque Él ha decidido amarte. Simplemente tienes que reconocer que Dios te ama tal y como eres, y cuando tú recibes esa gracia de Dios, cuando tú recibes a Jesús, el regalo de Dios para tu vida, es Él quien te transforma, es Él a través del Espíritu Santo, de su palabra, que nos va guiando en el camino correcto, en el camino de la obediencia hacia el Padre, y Él es el que va transformando nuestro carácter de tal manera que aquello que nos agradaba y que desagradaba delante de Dios, que era el pecado, el cual nosotros abrazábamos, aquello que nos destruye nuestra vida, nuestra alma. Ahora el Señor ha quitado el velo a través de la gracia del Señor, y ahora nosotros podemos decir: yo me aparto de esto,
porque amo a mi Dios, porque entiendo, reconozco que Él me ama de tal manera que entregó toda su vida por mí. Y por eso vivimos en esa vida de santidad, en esa vida de apartarnos siempre del pecado. Pero no es por mis fuerzas, sino es la gracia de Dios. La gracia de Dios en nosotros. Por eso digo, el tema de hoy es alcanzados por su gracia. Sin la gracia del Señor no somos nada. Ahora, una persona transformada o una persona que es transformada por la gracia, hay frutos en esa persona. Y eso lo podemos ver en este cuadro que leíamos del capítulo 19, cuando Zaqueo, Jesucristo entró a su casa, la gracia entró en la vida de esta persona. Este hombre, aunque era pecador, empezó a humillarse, empezó a reconocer que él había sido un ladrón, empezó a reconocer que él tenía que empezar a obrar diferente. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a la vida de una persona, y esa persona abre su casa, abre su puerta, abre su vida, su corazón, nunca jamás vuelve a ser igual. Dios te hará una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Solamente en Jesús podemos nosotros ser transformados de tal manera. Claro que sí, pastor, solamente en Él nosotros podemos ser transformados. Amigo, tú que estás ahí en casa escuchando, tú que estás allá en El Salvador, en el Pulgarcito de América, tú que estás escuchándonos en Guatemala, los hermanos que están en Argentina, en Colombia, en cualquier parte del mundo, hermanos mexicanos, hermanos bolivianos, tú que estás aquí cerca, que vas conduciendo, que estás tal vez en casa descansando, Cristo te ama. Cristo quiere darte una vida diferente. La gracia de Él hace cosas grandes en nuestras vidas. Su amor es muy grande para ti y para mí. Él te ama aún siendo tú pecador. Ven a los pies de Cristo. Si no conoces de Él, si estás apenas escuchando algún programa cristiano, nunca has entrado a alguna iglesia, quiero decirte que te estás perdiendo de una gran bendición. Cristo va a transformar tu vida y Él te hace el llamado en esta tarde, que te reconcilies, que vengas a sus pies, que lo reconozcas como su Salvador, por supuesto. Repite esta oración después de mi pastor, y si tú tienes alguna pregunta, quieres hablar con mi pastor, o quieres decirle feliz cumpleaños, pastor, claro que sí, por supuesto, te voy a dar el número de él para que le marques. 703-203-2973. Te lo voy a repetir una vez más. 703-203-2973 es el número de mi pastor. Él te va a orientar, él te puede asesorar, decirte a qué iglesia, ¿verdad?, están predicando la verdad, que te quede alguna iglesia cerca. Congrégate. Cristo viene pronto. Él te ama, pastor. Amén. Y para cerrar ya, tener la gracia de Dios es tener el favor de Dios. Es tener la libertad para disfrutar de sus bendiciones. Cúbrete hoy con la gracia de Dios. Amén. Que es en Cristo Jesús. ¿Cómo lo haces? Recibiendo a Jesucristo como tu Salvador, reconociendo que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Bendito no importa Dios. Cómo estés, hay suficiente gracia para derramarse sobre tu vida en los cielos. Bendito Dios. Tú que no tienes esa gracia, tú que anhelas de esa gracia, ven hoy. La palabra del Señor te hace la invitación y cierro este tema leyendo este pasaje que está en Hebreos 4:16. Dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios lo vil lo vuelve honroso y lo menospreciable lo vuelve valeroso. Bendito en Él Dios. Nosotros encontramos esa paz, ese amor, lo que andamos buscando solamente en Cristo Jesús. No desprecies la gracia, no desprecies ese regalo que Dios te dio a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera Él nos amó que lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Tú hoy puedes tomar esa decisión. Voy a orar y dile al Señor: Señor Jesús, yo reconozco que necesito de tu gracia, reconozco que no puedo hacer nada para poder salvarme, es a través de tu Hijo amado quien tú nos entregaste. Hoy te pido perdón y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, yo pueda irme contigo. Te amo, Jesús, me reconcilio, te acepto como mi Salvador en esta tarde.
Padre, gracias por estas personas que hoy se añaden, Señor, a ese grupo de personas que día a día están tomando esta decisión sabia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias de verdad por todos sus saludos, por todas sus muestras de amor. Que la paz del Señor gobierne en sus corazones y que los cielos se abran a favor de cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, nos reencontramos el día de mañana de 2 a 4 de la tarde. Para mayor información, si usted quiere comunicarse conmigo, pues hágalo al 703-203-2973. Gracias, Juan Ramón. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Que tenga un feliz cumpleaños, que pase una feliz tarde junto con la familia. Lo amamos, pastor. Que Dios me lo bendiga. Amén. Igual. Claro que sí, nosotros, bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Su programa Tardes de Bendición, ¿verdad? Nos escuchamos mañana, si Dios así lo permite. Recuerde que Cristo te ama. Si tú quieres ser parte de esta programación, pues tienes que marcar a mi número 571-572-7598, 571-572-7598. Y si tú quieres dar tu ofrenda para que el programa siga adelante, tú lo puedes hacer a nuestra cuenta de Wells Fargo. Ahí tenemos una cuenta en Wells Fargo, ¿verdad? Donde tú puedes hacer tu aportación. Si quieres mayor información, puedes llamar a mi pastor para que él te dé el número. Tú lo haces a nombre de Tardes de Bendición, ¿verdad? Y será una bendición porque este programa llega a todas partes del mundo, ¿verdad? A través de TuneIn Radio, a través del 213-992-4243, nos escuchan en todas partes del mundo. Los amamos. Recuerde, Cristo te ama, Él viene pronto por su iglesia. Hagamos un cambio en nuestras vidas, marquemos la diferencia. Dele un beso a su esposa, dele un abrazo a su mamá, a su papá. Hagamos las cosas bien. Recuerde que de nosotros depende, ¿verdad?, el futuro de nuestros hijos, la educación que nosotros les damos. Los amamos. El que tenga oídos para oír, que oiga.